Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Las cifras lo dicen todo. Más de 144.000 fallecidos y 5 de los países de la región de América Latina entre los 20 con más muertes en el mundo. Hacen precisamente de nuestra región, América Latina y el Caribe, el nuevo foco de la pandemia del COVID-19. Así lo ha dicho también la Organización Mundial de la Salud, que reiteró que este elevado número de contagios y de fallecidos se debe a muchos aspectos, entre ellos graves errores por parte de los gobiernos, aunque no especificó de cuáles estaba hablando puntualmente, y también añadió que varios de los países están yendo en la dirección equivocada. Eso también se traduce en que habrá más contagios y también más muertes, por lo visto, para las próximas semanas. Pero ¿cómo los gobiernos pueden haber fallado? Esa es la gran pregunta que tenemos. También la sociedad ha fallado, también fallamos en el autocuidado y en la necesidad de trabajar en unas economías en donde el trabajo informal nos ha obligado a diferentes sectores de estos países a tener que salir, a tener que omitir el confinamiento y exponernos al virus del COVID-19 en la región latinoamericana. El hecho es que la suma de los fallecidos en nuestra región ya supera la suma de muertes de Estados Unidos y de Canadá juntos. Veamos entonces cómo está el panorama para nuestra región. Veamos este mapa de la región de América, de todo el continente americano mejor. La organización End Coronavirus clasifica a los países en 3 colores. Verde para los que van bien en su lucha contra el coronavirus. En este color vemos a Cuba, Belice, Barbados, Bahamas, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves y el único país en América del Sur, Uruguay. En amarillo, es decir, están los países que han hecho frente a la situación, pero que están comenzando a presentar algunos rebrotes. Vemos que solamente Canadá está con color amarillo. El resto del continente está por completo en color rojo, es decir, que se le pide a los gobiernos tomar medidas urgentes para evitar un incremento mayor. Vemos como desde Argentina y Chile hasta Estados Unidos, pasando por Brasil, Bolivia, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, están en riesgo. Nicaragua, como ven, no tiene ningún tipo de coloración porque como no hay cifras oficiales no puede entrar en esta clasificación. Llama la atención los casos de Costa Rica y de Paraguay, que primero fueron reconocidos a nivel internacional por el manejo que le dieron al inicio de la pandemia y ahora están en color rojo, enfrentando un incremento en el número de casos, pero la cifra de víctimas todavía se mantiene relativamente baja. Para analizar este tema hemos invitado al debate de France 24 a Ángela Gentile. Ella es epidemióloga y también es infectóloga, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. También hace parte del Comité de Asesores del Ministerio de Salud de la República Argentina. Nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires. Paul Antras es profesor de Economía de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Nos acompaña desde la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos. Y también estarán con nosotros en esta edición del debate nuestros corresponsales, caras que ustedes ya conocen. Mary Vaca, desde la ciudad de La Paz, Natalio Cozoy, en la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina, y Anthony Belchi desde la ciudad de Miami, en el estado de Florida, en el sur de Estados Unidos. Nos interesa, por supuesto, conocer todas sus opiniones, por eso los invito para que dejen sus comentarios a través de las redes sociales, @France24_ES o también @Santilogo. Deje todos sus comentarios con la etiqueta numeral el debate F24. Pues tenemos el tema, tenemos el contexto y tenemos los invitados. Quiero comenzar entonces con Ángela Gentile en la ciudad de Buenos Aires para abrirle el debate, conocer primero su opinión. ¿Cuál es el balance que usted hace hasta el momento de la situación a nivel global del manejo que se le ha dado a la pandemia del COVID-19 en la región de América Latina? Bueno, en general, si uno se pone a ver qué sucede en América Latina, ve grandes disparidades. No es lo mismo la forma de manejo de Brasil que incluso la de Chile o la de la Argentina, que si bien están con un aumento de casos, son situaciones dispares. Brasil ha evidenciado realmente una falta de control claro, incluso no hay normativas claras. De estado a estado puede haber variantes, incluso esto también se da en el día a día, lo cual también confunde a la comunidad, es decir, no hay una dirección clara, no hay realmente un liderazgo que permita que el pueblo se encolumne y lograr llevar adelante las políticas propuestas y las normativas determinadas. En relación a Chile, por ejemplo, ha tenido buenas políticas
y ha tratado de preparar su sistema, pero evidentemente yo creo que todos aprendimos una cosa, algunos antes y otros después, que solo preparar camas de terapia intensiva o solo preparar unidades de cuidados críticos y respiradores no es suficiente. Lo que es muy importante es ir a terreno, trabajar fuertemente para detectar casos que tienen pocos síntomas, que son los llamados leves, detectar uno o dos síntomas, inmediatamente testear y poder ver contactos y a su vez también aislarlos. Sí. Eso permite bajar el RO, fundamentalmente, y disminuir la transmisibilidad. Y por su parte, Paul Antras, en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, su balance no solamente a nivel clínico, sino también a nivel económico, el manejo que le ha dado los diferentes gobiernos a esta situación. Sí, yo me voy a centrar en los temas económicos y yo creo que lo primero que hay que señalar es que nos encontramos en una situación totalmente extraordinaria, una situación sin precedente básicamente en la vida de todos nosotros. Y en ese marco, muchos gobiernos han sido muy proactivos en el manejo de la crisis, tanto en aspectos de salud, pero también económicos. Y a mí personalmente me ha impactado muy favorablemente la dimensión de algunas de estas respuestas económicas, tanto en temas fiscales, pero también en temas monetarios. Quizá en América Latina la respuesta económica ha sido un poco más limitada, pero también por razones económicas, de que quizá había un poco menos margen de maniobra y la situación económica en la que entraba el continente, la crisis, pues una situación un poco más complicada. Luego hay un tema muy importante que podemos tratar más adelante también, que es hasta qué punto las políticas que se han llevado a cabo son políticas que se pueden mantener en el largo plazo. Es decir, me ha impresionado la respuesta en muchos países, pero tengo alguna duda de hasta qué punto se pueden mantener. Por supuesto, porque muchos países de la región de América Latina ya venían con problemas económicos antes de comenzar la pandemia. Uno de los casos que está ahora siendo analizado debido a la magnitud en el incremento de los casos de contagio es la ciudad de Miami, en el sur del estado de Florida, en Estados Unidos. Es el foco en este momento en la Unión Americana. Preocupa la situación que se está registrando allí. Y allí hay una gran comunidad hispana que vive en el sur de la Florida que se está exponiendo a estas condiciones. Vamos a conocer más detalles de lo que está sucediendo allí con Anthony Belchi, nuestro corresponsal en la ciudad de Miami. Anthony, ¿cuál es la situación allí? ¿Cuál es el balance que hacen las autoridades? ¿Qué es lo que se está viviendo en este momento en Miami? Sí, pues Florida se acerca peligrosamente a los 300.000 contagios y los hospitales están al borde del colapso. Las autoridades están pidiendo a la población extremar todas las precauciones, pero preocupa y mucho porque algunos informes internos revelan que casi 60 hospitales estarían completamente llenos y no podrían atender a ningún enfermo. Pero la situación aún es más preocupante en el sur del estado, entre los condados de Miami-Dade y de Broward, donde aquí se concentran más de la mitad de los contagios. Al parecer, y apuntando esos informes de la Agencia de Coordinación de Emergencias de Estados Unidos, ya no habrían prácticamente respiradores ni tampoco camas en las unidades de cuidados intensivos. De hecho, esta misma tarde el gobernador se ha reunido con varios alcaldes del sur de la Florida para abordar de qué manera o qué plan hay para tratar este tema que preocupa y mucho tanto a los funcionarios de salud, que ya alertaban de que algo así podría suceder, como a las autoridades. ¿Por qué? Principalmente porque muchos están criticando de que esta gestión se está haciendo en clave política, ¿no? Más allá que en clave sanitaria. Tenemos que recordar que en el mes de noviembre no solo van a haber elecciones a la presidencia de Estados Unidos, sino que también hay muchísimas otras elecciones como comisionados locales, representantes estatales, senadores, congresistas, y muchos dicen que dependiendo de cómo se va a llevar esta gestión, pues puede verse reflejado en las urnas. Obviamente
los políticos que están ocupando ahora mismo un puesto quieren ser reelegidos, mientras que los que no, pues quieren optar a ese puesto. Por eso ahora muchos se preguntan si realmente sirvió de mucho o no a reabrir tan pronto la economía, a pesar de que habían muchas voces críticas que decían que no. Sin embargo, serían medidas muy impopulares el hecho de volver a cerrar la economía. Sin embargo, las autoridades ya han dejado caer que la pandemia está completamente descontrolada en el sur de la Florida y que la economía podría volver a cerrar, lo que podría ser un duro golpe al sistema financiero. Gracias, Anthony, por este balance, este informe completo de la situación allí en el sur de la Florida. Ángela Gentile, en la ciudad de Buenos Aires. El panorama de Miami refleja también muchas situaciones similares que se están presentando en otros puntos de América Latina, y es haber confinado a los ciudadanos de una manera temprana. Luego se vieron obligados a empezar a abrir algunos puntos para mantener a flote la economía, pero la gente tal vez no tuvo mucha disciplina en el manejo del autocuidado, y hoy vemos las cifras alarmantes que se están dando en Bolivia. Situaciones similares hemos visto en otras ciudades. ¿Cuál es su balance, su opinión de esta situación que se está viviendo en la ciudad de Miami? Bueno, la ciudad de Miami claramente no tiene un plan coordinado, no solo no ha establecido una cuarentena clara, sino que tampoco están establecidas las normativas de distanciamiento y todo lo que implica las precauciones de gota respiratoria y de contacto. Yo siempre pienso que no son las actividades en sí, sino los protocolos para realizarlas. Si nosotros podemos abrir un comercio barrial, pero con adecuado protocolo y con distanciamiento, eso se puede dar. El tema es que muchas veces este tipo de protocolos no se respetan. Hay o fiestas o eventos o incluso a veces no totalmente declarados, pero esto hace que realmente la situación y la transmisibilidad, la situación epidemiológica empeore y la transmisibilidad aumente claramente. Entonces, quizás cada país no se puede comparar con el otro, porque cada uno tiene, digamos, como normativas propias o han encarado formas diferentes de realizar la situación. Interviene mucho en la toma de la decisión, en el momento de comenzar la cuarentena, cuán preparado uno tiene el sistema de salud. Porque, por ejemplo, Argentina hizo una cuarentena precoz para preparar un sistema que evidentemente no hubiera podido soportar una situación de estrés. El sistema estaba estresado, colapsado, si no se hubiera dado esta cuarentena precoz. Y esto ha permitido realmente no solo preparar el sistema, sino también salvar muchas vidas. Entonces, cada país va tomando y va armando sus propios objetivos para tomar la mejor decisión. Yo creo que en Estados Unidos y concretamente en Miami, lo que se vio en Miami antes se había visto en Nueva York o también se está viendo en Texas, que es el colapso del sistema sanitario. Pero mi pregunta es, ¿se comenzó las cuarentenas en tiempo y en forma? Porque realmente lo único que tenemos es el distanciamiento, todavía no una vacuna. El distanciamiento es nuestra vacuna, claramente. El distanciamiento es una de las mejores armas, nos ha dicho la experiencia a lo largo de estos meses, según lo indican los expertos. Paul, en la ciudad de Boston, en el norte de Estados Unidos, su balance del tema del confinamiento, tal vez América Latina, siguiendo un poco los pasos y el ejemplo de Europa, como lo dice Ángela, envió a una cuarentena y a un confinamiento precoz para poder alistar sus sistemas sanitarios para hacer frente a esta situación, pero el lado económico no aguanta, porque son economías que precisamente ya estaban atravesando por problemas desde antes de empezar la pandemia. ¿Está pasando entonces la factura, el sistema económico, por haber sido confinado antes de...? Yo creo que es posible. La verdad, a mí me gusta ser un poco cauto. Yo creo que a día de hoy es difícil saber con total certeza que realmente los confinamientos se llevaron a cabo demasiado pronto. Sí que es verdad que en lo que es el balance del tema de salud y el tema económico, quizás sí no se tuvo en cuenta suficientemente la situación económica en la que diferentes países entraban en la crisis.
Lo que pasa es que a la hora de la verdad, cualquier persona que te haga un juicio de valor de hasta qué punto las medidas han sido costas económicas y qué precio le vamos a dar a las vidas que se salvaron por eso es un tema muy delicado y yo personalmente no me veo preparado para hacer un juicio de valor. Pero en todo caso, sí que creo que en algunos casos el confinamiento quizá fue demasiado precoz. Demasiado precoz y le está pasando factura a algunos países que ya venían golpeados a nivel político y a nivel económico por la coyuntura que están viviendo. Caso Bolivia, que está con un gobierno interino, en un gobierno de transición, tratando de bajar un poco el nivel de las aguas después de una crisis política que vivió ese país, y también envió una cuarentena previendo poder alistar su sistema de sanidad, un sistema muy deficitario con muchos problemas que ya quedaron a la luz precisamente por el colapso que se está viviendo en una de las ciudades principales del país, Cochabamba. Vamos a conocer más detalles con Mary Vaca, nuestra corresponsal en la ciudad de La Paz. Mary, adelante. Bueno, vamos a retomar la conexión con Mary más adelante cuando restablezcamos la conexión con ella para que nos dé detalles de lo que se está viviendo allí y cómo este país suramericano está haciendo frente a la situación del COVID-19. Mientras tanto, entonces, pasemos a Argentina. Allí está Natalia Cosoy en la ciudad de Buenos Aires para que hagamos el balance de este país. Ya tenía una crisis económica bastante profunda y ahora encara los retos de mantener a flote la economía, las deudas a nivel internacional, sostener el sistema sanitario que tiene este país y pues hacer frente a la situación en pleno invierno, además en la zona del hemisferio sur. Adelante, Natalio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Efectivamente, Argentina entró en la pandemia entró en Argentina después de más de 2 años de recesión, de una economía en caída. Y eso, por supuesto, implica graves dificultades, porque la decisión del gobierno desde el inicio fue implementar una cuarentena bastante estricta, que en algunos momentos y en algunos lugares se pudo ir relajando, se volvió a reforzar en los últimos 15 días, se va a cumplir el día 17 este periodo de cuarentena sumamente estricta desde principios de julio en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, que es la que concentra la mayor cantidad de población y la mayor cantidad de actividad económica. Y esta cuarentena estricta, en la que el gobierno dijo que la apuesta era siempre por la salud, priorizando si había que tener prioridades la salud por sobre la economía, implicó sobre todo un gasto fiscal muy importante, porque desde el gobierno se decidió asistir a los sectores más vulnerables, también a las empresas que lo necesitaran, para intentar que no cayeran. Sin embargo, por supuesto, los efectos económicos se están viendo y hay sectores de la población que están sumamente preocupados por lo que pueda deparar el futuro. Se esperan en los próximos días seguramente algunos anuncios vinculados a cómo hacia 2021 el gobierno intentará reactivar la economía, pero tampoco tiene tanto espacio fiscal para poder sostener los gastos que estuvo haciendo en estos últimos meses en el contexto de la pandemia. Estuvo, básicamente imprimiendo dinero porque no tenía acceso a toma de deuda por el problema que mencionabas de que en este momento está negociando con acreedores externos la reestructuración de 66.000 millones de dólares, y eso implica que no está en condiciones de tomar deuda fuera del país. Por lo tanto, esta impresión de dinero significa que de aquí al futuro tiene que hacer un trabajo para reabsorber esos pesos en la medida de lo posible, para evitar que eso genere algún tipo de disparada inflacionaria hacia 2021, que es lo que advierten los economistas. Todo esto, como digo, en un contexto de bastante incertidumbre y en la que hay que entender que los gobiernos van tomando estas decisiones a medida que también van aprendiendo cuál es la situación de la pandemia, cómo controlar el avance de este coronavirus y al mismo tiempo tratar de apuntalar la economía. Pero las proyecciones son bastante sombrías en el aspecto económico y hay que ver qué capacidad de rebote tiene el país y cuánta espalda tiene Argentina. Y un punto clave, perdón que me extiendo un poco, y vos lo mencionabas, es el de la renegociación de la deuda. Si Argentina puede renegociar la deuda con los acreedores internacionales, le va a dar algo más de aire, según los especialistas, para en 2021 tener un poco más de margen fiscal. Si no, y este default con los acreedores externos se termina de consolidar, eso le va a dar menos aires y va a dificultar más la posibilidad de recuperación del país en los términos económicos.
Sí, recojo 2 puntos de los que ha dicho Natalio importante. Esta lección, tal vez la más grande que nos deja la pandemia, es que se toman decisiones en el día a día, dependiendo de cómo vayan evolucionando la situación de cada uno de los países. Por eso ya lo decía la doctora Ángela, cada país se va moviendo a medida que va viendo cómo son las condiciones. Y también importante, lo que explica Natalio, ese escenario económico que tiene Argentina, que es prácticamente único en la región. Es el único país que está en una crisis con sus acreedores de tal magnitud. Paul, en la ciudad de Boston, su análisis de la situación argentina, un escenario muy particular, un escenario económico muy difícil, donde Argentina necesita renegociar, necesita darle ayuda a la micro, mediana empresa también para poderlos mantener a flote, y donde hay unos problemas sociales en donde necesita actuar, pero no hay dinero, no hay cómo hacerlo, y hay que atender también la crisis de la pandemia. Correcto, bueno, es lo que hablábamos antes. La situación en la que un país entra en la crisis es totalmente fundamental. Pero sin querer enfocarse solo en Argentina, un punto que quería retomar, que ha mencionado la doctora Gentile antes, que me parece fundamental, que es que la salida de esta crisis no se va a salir con economía, con flujos de capital, con mercados crediticios. Se va a salir de esta crisis a largo plazo con una vacuna o con una mejora muy sustancial de cómo se trata los aspectos de salud de esta pandemia. Y en ese sentido, a mí lo que me da mucho miedo es que algunos países que ahora mismo no están en la situación de Argentina, dentro de unos meses pueden estar en esa situación. Porque en la medida en que esto se ve como un shock temporal, algo que ha pasado, el extraordinario, que íbamos a estar 3 meses en casa y luego el tema se solucionaba, eso genera unas políticas muy agresivas que muchos países han llevado a cabo. Pero en la medida en que nos demos cuenta de que esto es un shock que puede estar con nosotros 1 año, 2 años o incluso más, yo creo que allí es donde no solo Argentina, sino muchos países se pueden encontrar en una situación económica muy, muy precaria. Sí, además que el referente que tenemos, ya le doy la palabra a la doctora Ángela Gentile, el referente que tenemos es Europa, pero es que los países europeos tienen unos músculos económicos muy distintos a los de la región de América Latina. Pudieron subsidiar a sus grandes economías, a sus grandes empresas. Ya veíamos las ayudas que le dieron, por ejemplo, a las grandes aerolíneas del continente europeo. Ese escenario no es tan factible en la región de América Latina y tal parece que estamos intentando seguir los pasos de Europa, pero Europa vivió la pandemia, tenemos que entenderlo de una manera muy distinta. Es otro tipo de sociedad, otro tipo de economía, y creo que eso nos ha costado un poco aquí en la región de América Latina. Doctora Ángela Gentile, en la ciudad de Buenos Aires, su balance del manejo que le ha dado Argentina a esta pandemia. Buenos Aires fue una de las primeras capitales de la región en tener que volver a un confinamiento por unos días adicionales ante el incremento de los casos. Pero en general el país se encuentra fuera de ese top 10 en donde se encuentran Brasil, Chile, Perú y donde próximamente parece que entran México y Colombia. Sí, así es. Argentina está con una curva y un ascenso de casos mucho más controlado. De hecho, hace aproximadamente una semana que estamos en una meseta alta de aproximadamente entre 3.000 y 3.500, 600 casos y una tasa de letalidad, es decir, una mortalidad realmente una de las más bajas de la región. Y yo creo que eso obedece a varias causas. Por un lado, la mejor preparación del sistema de salud. Por otra parte, las normativas y los protocolos que se pudieron poner en marcha. Y yo creo que esta curva mesetada se da fundamentalmente porque estamos trabajando no solo en el sistema de salud, sino también a nivel territorial, buscando los casos leves y pudiendo aislar. El programa Detectar, a mi criterio, fue clave tanto en ciudad como en el conurbano para lograr bajar esa transmisibilidad. Entonces, estamos poniendo, digamos, mucha fe en esta situación. Y bueno, y la vacuna también es un horizonte. Y también es un horizonte saber que hasta que no aparezca, seguramente vamos a tener que flexibilizar y posiblemente ir hacia atrás. Y lo estamos viendo los países europeos, donde se han abierto actividades, y ahora hay ciudades o pequeños pueblos que han estado nuevamente en cuarentena.
y esto lo vemos permanentemente. Sí. Entonces tenemos que tener claro que esto puede darse y puede suceder en América Latina y en cualquier lugar del mundo. Lo vemos en la ciudad de Lleida, en Cataluña, en España, que ha obligado otra vez a los ciudadanos a un confinamiento un poco menos riguroso que el que tuvieron en marzo, precisamente por el aumento de los casos. Quiero preguntarle, doctora Gentile, sobre la transmisión de los mensajes de los diferentes gobiernos. Es uno de los puntos claves, que la sociedad esté informada y entienda que este es un virus peligroso. No es un virus como el ébola, pero es un virus al que hay que tenerle respeto y hay que tener cuidado. ¿Qué balance hace usted de la entrega de información que se ha dado por parte de los organismos internacionales? Los latinoamericanos nos hemos informado bien a través de nuestros gobiernos, porque vemos, por ejemplo, Brasil, donde el presidente lo calificó como una simple gripita y el presidente mexicano dijo que con algunos amuletos ancestrales podía hacerle frente a la pandemia. Ya vemos cómo está México hoy en día. Sí, claramente hemos fallado en la comunicación. Yo creo que la comunicación tendría que haber sido de mejor calidad, más presente, sobre todo para que la gente entienda realmente cuál es el real riesgo. Creo que uno como país puede tomar normativa, los gobiernos pueden tomar normativa, pero es fundamental apelar a la responsabilidad de la comunidad. Cada uno de nosotros tiene que tener absolutamente claro qué hay que hacer y cómo manejarse, cómo respetar esa nueva normativa, esos protocolos que están establecidos. No hay un policía ni un gendarme que pueda estar ahí al lado permanentemente vigilando. Necesitamos la responsabilidad de la comunidad y para ello es clave una buena comunicación, porque la gente no va a respetar aquello que no entiende o aquello que no lo ha hecho propio. Entonces, creo claramente en la transversalidad, en la importancia de dar información de calidad para que realmente la gente entienda su responsabilidad y su rol en esta situación realmente dramática y compleja. Sí. Doctora Ángela Gentil Pol, ya tenemos de vuelta a nuestra corresponsal en La Paz, Mary Vaca. Mary, adelante, ¿cuál es el balance en este país suramericano? Hola, ¿qué tal, Santiago? Pues te comento que la situación en Bolivia es cada día más compleja. De hecho, estamos rozando los 50.000 casos positivos y cerca de los 2.000 muertos, pero existe un consenso de que estas cifras tienen un altísimo subregistro, tomando en cuenta que en Bolivia solamente se hacen unas 2.000 pruebas diariamente. Los departamentos más afectados son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Y de hecho, en Cochabamba se está viviendo un colapso no solamente sanitario, sino también funerario. Por un lado, la gente está esperando días y días para enterrar a sus muertos porque el crematorio no da abasto, y por otro lado, los hospitales han colapsado a tal punto que un hospital privado tuvo que ponerse hoy debajo de un puente para atender a los pacientes de COVID, ya sea para hacerles pruebas o también para darles oxígeno. La situación es también complicada en la ciudad del Alto, es una populosa ciudad que es vecina de La Paz, donde existe también un colapso funerario, pues allá no saben dónde llevar a sus muertos, no los aceptan en La Paz y la gente no quiere aceptar en los cementerios fallecidos por COVID. A todo esto se ha venido a sumar una serie de marchas de protesta y de manifestaciones en el país. Una de ellas es en la misma ciudad del Alto, donde los vecinos impiden que los carros basureros pasen hacia el botadero porque creen que les pueden llevar a algo que les puede contagiar de coronavirus. Y por otro lado, en esta jornada ha habido marchas en 7 de los 9 departamentos de Bolivia, marchas convocadas por la Central Obrera Boliviana y por otras organizaciones que piden trabajar, que piden, rechazan el plan del gobierno, además el plan de reactivación, rechazan la educación virtual. En suma, están en contra de todo el plan del gobierno que incluye la cuarentena y una serie de medidas para salir de esta emergencia sanitaria. Respecto a las medidas que el gobierno está tomando, tengo que comentarles que se ha anunciado la llegada de 500 respiradores al país, además de 500.000 pruebas y la contratación de egresados de la Facultad de Medicina para atender esta emergencia. La situación en Bolivia es compleja porque además se cruza con el tema político, pues estamos encaminados hacia un proceso electoral en medio de esta pandemia y la mayoría de los candidatos han señalado que se deberían suspender las elecciones porque es un riesgo ir a ese proceso en estas circunstancias. El panorama en Bolivia haciéndole frente a la pandemia del COVID-19. Gracias, Mary, por este informe desde la ciudad de La Paz. Paul,
Uno pensaría que a futuro, en los próximos meses, cuando la situación se haya normalizado y tranquilizado un poco a nivel médico, los países empezarán a reactivar sus economías y comenzarán a pedir préstamos. Pero creo que esto es de las pocas veces en la historia en la que la mayoría de los países del mundo van a tener que salir a los escenarios internacionales a pedir ayuda para reconstruir sus economías. ¿Quién va a ayudar a quién? ¿Y cómo puede ser esa reconstrucción de la región de América Latina con los problemas económicos que ya venía arrastrando y que está empezando a presentar? Pues sin duda es una situación problemática en la medida en que los países, todos los países hayan pasado por esta crisis y salgan bastante tocados de la crisis. Yo creo que en la práctica lo que puede pasar es que los países vayan saliendo a diferente ritmo y a nivel de préstamos, pues haya la posibilidad de que algunos presten a otros. Lo que sí mencionaría es la importancia del sector privado, es decir, en la medida en que la actividad de las empresas multinacionales, de las cadenas de valor global se vaya reactivando, va a ser estas mismas cadenas de valor global van a ser una fuente de financiación para la reactivación de ciertos segmentos empresariales en los países. El problema que puede haber en América Latina es que, como sabréis, no hay una implantación muy importante de estas cadenas de valor global. Me quedan pocos minutos para el cierre. Doctora Ángela, quiero conocer su conclusión. Los dos invitados coinciden y están muy esperanzados en una posible vacuna. Ya hay un laboratorio en Estados Unidos que ha dado noticias positivas en cuanto a los estudios. En 30 segundos, su panorama hacia el futuro de esta situación. Bueno, el panorama hacia el futuro a corto plazo es saber que estamos en una nueva normalidad, que tenemos que aprender a vivir con coronavirus, tenemos que aprender a flexibilizar nuestras actividades bajo ciertos protocolos y normativas para poder vivir, y así va a ser hasta que aparezca una vacuna. Las vacunas son muy promisorias. En Buenos Aires se está comenzando en la fase 3 de una de ellas, del laboratorio Pfizer. Hay otra Moderna que se está aplicando la fase 3 en Estados Unidos, es decir, el horizonte está cercano. Sí. Hay que cuidarse y trabajar con estos nuevos protocolos para llegar de la mejor forma posible a esta, digamos, finalización de una situación de un virus complejo y dramático. Paul, rápidamente su conclusión. Pues muy de acuerdo con la doctora Gentile. Yo añadiría quizá la importancia de la claridad, de la transparencia de los mensajes que vengan de los políticos para que asegurarnos o intentar minimizar la probabilidad de que países vayan pasando ola tras ola de la enfermedad. Sí. Pero en la medida en que la situación sanitaria vaya mejorando, yo creo que la situación económica pues también lo hará. Pues a la doctora Ángela Gentile y Paul Antras en la ciudad de Boston y en Buenos Aires, gracias por haber estado con nosotros en el debate, y ustedes muchas gracias por su sintonía. Siga con nuestra programación.